Bueno, mi nombre es Andrea Cuña. El orden que yo escogí en el primer lugar tenemos a Pedro, porque para mí él es un personaje que sabe tener un equilibrio entre como lo que siente, pero también se prioriza a él. Es decir, él sabe que él quiere a los demás y el cariño que le tiene a María, pero asimismo sabe reconocer que él no está para ser la segunda opción de nadie y eso es algo con lo que yo me identifico mucho. En segundo lugar, puse a Juan porque para mí, pues sí es importante reconocer las prioridades personales, pero también es importante reconocer el amor que uno le tiene pues a la otra persona. En tercer lugar, puse a María. Para mí es el personaje más neutral, pues yo soy capaz de amar mucho a una persona y soy capaz de hacer hasta lo imposible por ella, pero la contradicción es que yo no tomaría ninguna persona como segunda opción, ni tampoco la utilizaría como para olvidar a otra o algo así. En el siguiente puse a el ermitaño porque para mí es una como persona que es muy, o sea, que me identifica mucho en ciertos aspectos, como por ejemplo que a mí me gusta mucho aconsejar a los demás, pero la contradicción que encuentro es que yo no sería capaz de, digamos, ocultar mi opinión personal para que la otra persona se sienta bien o para que de pronto no tome la decisión que yo creo correcta. Es decir, si la persona viene a mí a preguntarme cómo actuar, es porque considera que soy una persona que actúa bien y que le ha ido bien respecto a las decisiones que ha tomado. Entonces, siento que proyectar mi decisión le ayudaría a ella a tomar una decisión. No de pronto obligarla, pero sí le ayudaría mucho respecto a lo que yo pienso. Entonces, no sería capaz de pronto dejar ahí como en equilibrio la decisión, sino proyecto lo que yo pienso por más de que la persona no le guste de pronto la respuesta. Y de últimas puse al barquero porque me parece que es un personaje que refleja mucho el egoísmo y yo no soy una persona egoísta. Yo por el contrario soy una persona muy servicial y que estaría dispuesta como a sobreponer mis medios o mis herramientas para ayudar a los otros. Entonces, si digamos yo veo que alguien lo necesita, yo soy capaz de pues poner todo de mí y todo lo que yo pueda para ayudar a esa persona, porque sé que hay momentos difíciles en los que uno necesita ayuda y uno no encuentra ni siquiera la manera pues para solucionar esos problemas. Entonces, ese sería mi orden. Bueno, mi nombre es Laura Daniela Álvarez y en el orden de los personajes puse de primeras a Juan, ya que considero que es un personaje que, al igual que yo, antepone sus necesidades a las de su pareja. Tienen claros sus metas, sus propósitos, objetivos a futuro y presente. Y pues en el momento en el que el amor o una relación se interponga en ellos, pues pasa a ser un factor secundario. Sin embargo, el amor es algo que pues considero es importante en la vida de todos, es algo que deseo y pues valoro. Por ende, puse en segundo lugar a Pedro, ya que aunque considero que el amor es importante y en cierta parte me aferro, me pego a las personas, me sé dar mi lugar y pues considero que realmente nadie merece sobras de nadie. En tercer puesto puse al ermitaño, ya que considero que alrededor de la historia es el personaje más neutral. Realmente es sabio, es buen amigo, sabe escuchar, está cuando se necesita, pero no interfiere en cosas que no le incumbe, sabe cuándo hablar, sabe cuándo callar. Entonces considero que es el más centrado de toda la historia. En el cuarto lugar había que poner una persona con la que nos sintiéramos identificados, pero a la vez no. Dentro de esa realidad puse el barquero, considerando en que su oportunismo, el saber en qué momento ver tu necesidad como una oportunidad, para mí es algo clave, una cualidad que se puede destacar de este personaje, pero esto mismo hace que sea avaro, ambicioso, y pues ahí es cuando entra a discrepar conmigo. Siendo así, en quinto lugar dije a María, ya que considero que es un personaje que a lo largo de la historia no se da su lugar, ni como mujer, ni como persona como tal, no se valora. Discrepamos ya que yo le daría espacio a mi pareja, yo no puedo mantener una relación a distancia. De la misma forma no negocio algo que es mío, mi propia esencia, como ella hizo pues con su flor respecto al cambio con el barquero. De la misma forma, María es un personaje que deja que personas ajenas se involucren en decisiones que pues únicamente le respectan a ella.
Entonces considero que es un personaje a la que le falta autonomía y por ende quedó de quintas. Buenas tardes, bueno, mi nombre es Mauricio. Bueno, en la orden de mis personajes primero puse a Juan porque pienso que Juan es, digamos, porque yo mismo que me doy como ese lugar y tengo como una visión. Tengo que primero poner que era mi sueño, mi futuro, antes que un amor. Claro, puedo estar enamorado, me puede gustar esa persona, pero no por el simple hecho que me guste, yo tengo que ir donde va ella. Yo tengo un camino. Antes de ella yo tenía un camino, yo tenía una vida. Entonces, por ese primer puesto voy a poner a Juan. En el segundo puse a Pedro porque siento que él es un personaje que se valora. No tanto, pero sí, digamos, como hasta llegar a un tal punto de respetarse a sí mismo. Y pues sí, primordialmente no se dio respeto, pero más adelante le dijo a María que no, para que cuando se casara. Entonces, para mí, pero tiene un valor muy tarde, pero al fin y al cabo tiene valor. Y para mí sería el segundo puesto. El tercer puesto sería el ermitaño porque lo que busco es una solución a través de mi corazón, tratando de ser lo neutral posible para que aquel error, o sea, el error que yo tenga, lo pueda buscar una mejor solución. En el cuarto puse al vaquero porque, bueno, sus acciones son como justas, ya que yo no puedo dar cualquier cosa sin o sea, necesariamente tengo que poner como, que la tengo que ser como justo y lo más importante es que no quiero que nadie pues como que tome o digamos como que se sobrepase sobre mi confianza. Yo mismo tengo que dar un límite, o sea, como dar confianza, pero no mucho, como tener en un balance. Y en el quinto puse a María porque pienso que es un personaje que no nunca se da un valor, como que trato de buscar el amor, o sea, sí, bien, pero como que si no lo encontró en un lado, lo va a encontrar en el otro y no. La idea es que uno tiene que ser como lo más neutral posible, como darse cuenta de los balances que tiene la vida. Y pues ese será mi orden. Mi nombre es Esteban Beltrán. En el primer lugar puse a Juan, ya que siento que él es un personaje sincero, él tiene sus ideales bastante claros y de cierta forma él es entregado a una sola persona. Dentro de lo que se cuenta la historia, pues creo que es una persona fiel, sentimentalmente entregada. Él pone sus sueños, digámoslo así, y sus intereses por encima de cualquier otra persona, incluso en una relación amorosa. En el segundo personaje que yo puse es a Pedro, ya que creo que Pedro es alguien orgulloso, Pedro conoce su valor y Pedro es seguro. Pero hay algo que no comparto con Pedro en lo que, bueno, lo que se cuenta en la historia es que él duró mucho tiempo enamorado de una sola persona, él sea toda esta persona, algo con lo que yo de ninguna forma me identifico, ya que incluso me considero alguien indiferente en este tipo de casos. Entonces, pues creo que son más como las afecciones que pueden llegar a la vida de alguien en este tipo de casos. En el tercer puesto yo coloqué a María. María es alguien arriesgada, creo, es de... eh, muestra muchos, tiene, digamos, muy grandes sentimientos y es alguien que busca auxilio en sí misma y pues también en las otras personas, busca auxilio en las personas más sabias. Pero también creo que ella es alguien apresurada y creo que de ninguna forma María se valora, ya que ella busca dejar sus sentimientos a como de lugar en una sola persona y tal vez no se toma el tiempo para dedicarlo en ella misma. El cuarto lugar para mí es el barquero, ya que creo que es alguien que conoce su poder, conoce su influencia y no se deja manipular. Sin embargo, los principios por los que él se caracteriza creo que son deplorables. Es alguien abusivo, es alguien ventajoso. eh, entonces, pues creo que con los principios del barquero no me caracterizo de ninguna forma. Y en el quinto lugar yo pondría al ermitaño, ya que siento que es un personaje el cual no aporta absolutamente nada y más bien tiene la capacidad para confundir a las personas. Aunque pues él se caracteriza por ser alguien muy sabio, creo que no lo sabe aprovechar de una manera lo suficientemente correcta. Hola, mi nombre es Andrés. Primero que nada, pues dando mi opinión hacia el primer personaje, en el que me identifico, sería Juan, dando a entender que él busca primero que nada pues un objetivo claro que tiene desde hace rato y pues no va a tener algún tipo de obstáculos, por así decirlo,
como puede ser en este caso una relación amorosa que tenga con algún tipo de persona. Él puede a entender muy claro cuáles son sus objetivos y sus metas en estos casos, qué, qué es lo que va a hacer y qué tiene que, pues, que hacer en la vida. Segundo sería Pedro. Pedro, la verdad, siento que es un personaje que, pues, la verdad, sea un tipo de valor que cualquier persona debería de tener en estos casos, en esos tipos de relaciones así, que es dejar ir a la persona que nunca le ha prestado pues atención en estos casos. Nunca que lo utilicen de segunda opción como hizo María con Pedro, y pues se hace también dar a entender que él vale mucho más de lo que parece. Tercer personaje puse al, al barquero, porque pues me parece que el barquero, a pesar de que haya necesitado algún tipo de valor adicional con lo que le está pidiendo el favor María, eh, hizo como muy dar a entender la labor que tiene en estos casos, y que si no tenía como el objetivo específico que era, pues, en estos casos el dinero, que no iba a continuar con su objetivo en su obra de labor que tenía en el trabajo que tenía. De cuarto puse al ermitaño porque siento que, pues, la verdad, no, los consejos que uno puede dar sí pueden ser buenos para las personas en estos casos, pero lo pueden ver uno desde la perspectiva de uno, dando a entender que lo que uno vaya a hacer va a ser bueno para la otra persona. Puede que sí, puede que no, pero pues la otra persona, como la mayoría de veces también se ve, puede que cometa errores al elegir ese tipo de opciones que uno le da. Y la verdad no le asegura a uno o la persona un hecho muy concluyente que sea bueno. Y como último puse a María, pues porque María me parece que es en sí, está bueno que persiga un pensamiento de tener el amor de su vida a su lado, no hay problema ni nada de eso, pero pues cambia el modo de ser, dándose a uno a entender cómo puede llegar a aprovecharse una persona de la cual ha estado detrás de ella en cualquier momento, tomándola de segunda opción. Entonces me parece como un hecho muy narcisista, así decirlo. Entonces, por eso la pongo de último lugar. Bueno, mi nombre es Laura Bonilla y respecto al orden de los personajes, en primer lugar puse a Juan porque considero que es como el más acorde a mi personalidad debido a que pues tengo grandes sueños y metas que deseo cumplir y trabajar arduamente por ellos, y por eso mismo no estaría dispuesta a renunciar a esos sueños por una relación sentimental a pesar del amor que sienta por esa persona. En segundo lugar está el ermitaño. Considero que tenemos algo en común, y es que tampoco le hubiera dado como la solución del problema a María. Si bien hubiera expresado mi punto de vista o lo hubiera aconsejado, hubiera dejado que al final María tomara esa decisión por sí sola. En el tercer lugar puse a Pedro. Me parece que está ubicado neutralmente debido a que si hubiera sido yo en esa situación hubiera actuado distinto. En primer lugar, no sé si sería capaz de estar detrás de una persona durante tanto tiempo. Y si fuera ese el caso, no me permitiría, en eso estoy de acuerdo con Pedro, no me permitiría eh, ser tratada de esa forma, ser utilizada tal vez como plato de segunda mesa, solo porque María necesitaba estar con alguien. Pero a pesar de eso, hubiera tratado a María de una forma distinta, no como lo hizo Pedro, sino tal vez con un poco más de empatía. De cuartas puse a María porque si bien considero que soy capaz de hacer muchas cosas por las personas que amo, aceptarlas y apoyarlas en sus sueños y metas como lo hizo María con Juan, sí, no sería capaz de buscar a otra persona solo con el fin de superar a otra. Y de últimas puse al barquero porque siento que tengo un corazón muy servil y muy amable, y no podría negarme a hacerle un favor a María sin interés alguno, debido a que pues hay un lazo entre nosotros. Y además tampoco podría aprovecharme de la situación de necesidad, en este caso de María, para buscar solo mi beneficio. Vale, entonces pues ahora lo que tenemos que hacer es crear el orden grupal y pues teniendo en cuenta lo que habíamos comentado antes de que
cada uno escogió pues su orden teniendo en cuenta las cualidades pues, con las que se relacionaba cada uno de acuerdo a su forma de ser. No sé si estén de acuerdo en que el orden grupal lo establezcamos de acuerdo a como el que consideramos la expectativa de persona que alguien debe ser, pues con el que menos persona es. No sé si me haga entender. Sí, sí, me parece. Sí, está bien. Sí, estoy de Listo. acuerdo. Teniendo en cuenta eso, ¿quién consideran que debe ir primero? Pues sería Yo Juan, ¿no? pienso, sí, yo también pienso que Juan. Igual. Bien, pues entonces creo que todos vamos a estar de acuerdo con Juan, exceptuando a Andrea, pues porque fue su orden inicial. Entonces, pues empieza tú diciéndonos por qué crees que Juan tiene que estar primero de segundas y Pedro de primeras. Ok, no, pues lo que yo les comento es, pues primero pensar en que tenemos que tener en cuenta que a lo largo de nuestra vida no podemos pretender de alguna u otra manera que vamos a cortar todos los lazos y que ninguno de esos lazos o conexiones van a hacer que dudemos de las decisiones que vamos a tomar a futuro. Entonces, siento que es importante mental y físicamente tener un equilibrio entre lo que yo siento y entre la importancia que le doy a esos sentimientos. Es decir, yo puedo reconocer que yo amo mucho a esta persona y de todo, pero también tengo el poder de reconocer que si ella no me está dando ese valor, pues yo puedo simplemente decir, hey, no, dejemos hasta aquí. Pero no se trata de hacer las cosas como las hace Juan, como de, no, yo siento algo por usted, pero no me interesa ese sentimiento porque primero voy yo. Para mí se trata más de un equilibrio entre reconocer lo que yo siento, pero también en diferentes situaciones priorizarme a mí, no solo siempre priorizarme a mí y dejar que los otros vayan y vengan, porque en realidad en la vida uno en algún momento va a tener una conexión tan brutal que uno ni siquiera va a ser capaz de decir, quiero dejar a esta persona en algún momento, va a ser todo lo contrario. Entonces, pues siento que más o menos es eso. Pero el problema entre la relación que Juan hubiese podido seguir llevando con María es que es una relación a distancia casi que completa, o sea, una relación inexistente. No tienen redes para hablar, no tienen nada. Además que pues Juan se iba muy para la parte de abajo de la zona azul donde vivía, entonces pues era casi imposible sostener la relación. Laura. Y además debemos recordar que en un primer momento, cuando María se fue a la otra parte de Colombia, Juan decidió, Juan, no, Pedro decidió seguir con la relación a pesar de esa distancia, porque pues podían, no sé, verse de alguna forma, pero tal vez sí ya tomó esa decisión de que la relación ya no daba más porque se iba a un lugar mucho más lejos, tal vez fue porque, o sea, ya la relación no daba para más, aún así lo intentaron seguir con esa relación a distancia, y ya en ese punto, ya para llegar a ese trabajo, cumplir esas metas que él soñaba, ya no se podía. Y también María entendió su punto de vista, lo apoyó y le dijo, bueno, sí, o sea, ya la relación no va para más, lo intentamos a distancia porque tal vez no estábamos tan lejos, podíamos vernos, pero a esa distancia ya no se podía. Y también debemos reconocer que tiene esa capacidad de decir hasta qué punto, a pesar del amor, a pesar de los sentimientos que hayan en esa relación, debemos reconocer que puede decir hasta qué punto seguir luchando por esa relación o no. Andrés Bernal había levantado la mano. Pues sí, literalmente fue algo parecido a lo que decía Laura. Pues en este caso, pues yo siento que Pedro pues se le da como un cierto como tipo de valor, también como lo que dice Andrea, pero siento que cae como un poquito bajo en el sentido en el que como que depende emocionalmente en la historia de por sí, dependiendo pues en este caso pues de María, depende pues emocionalmente antes de haberla rechazado en ese sentido, dependía muy emocionalmente esa persona. Y pues depender emocionalmente, yo siento que una persona no hace que la persona prosiga ni hace que pueda seguir con sus objetivos o metas claras. Dando pues a entender que, por ejemplo, Juan, uno entiende que pues a veces pues las personas pues
Claro que pueden sentir algún tipo de conexión en sí, pero para hacer feliz a alguien más y que uno se olvide de uno mismo, yo siento que puede llegar a también dificultar emocionalmente y también como a un futuro, teniendo algún tipo de objetivo claro en un futuro, como pues en este caso es Juan teniendo algún sueño que tenía al otro lado de, del territorio donde él habitaba con María en esos momentos. Vale, gracias. Esteban. Sí, también me gustaría añadir con respecto a Juan que pues creo que otro punto a añadir es que él nunca actuó mal, digamos con María, él nunca fue insensible, él digamos que dejó las cosas claras siempre siendo muy respetuoso y dándose importancia también a sí mismo y pues a sus prioridades. Entonces, pues digamos, yo personalmente pienso que Juan en ningún momento obró mal y pues es como la personalidad más acorde para ir en el primer lugar. Con María creo que obró muy bien, aunque claro, pues una relación es algo que, digamos, es muy importante para muchas personas, pero tal vez, pues esto es relativo, ¿no? Porque para otras personas puede llegar a ser más importante cuestión de estudio, cuestión de trabajo, y tal vez es el caso de Juan. Entonces creo que con respecto a cómo dejó las cosas con María, él hizo las cosas bastante bien y siempre fue respetuoso, siempre, nunca fue insensible y pues en general no la dejó, digámoslo así, incompleta. Andrea. Bueno, no, pues respecto a lo que decía Andrés de que de pronto él tenía una dependencia, siento que no, pues para mi punto de vista él no tenía una dependencia porque él supo continuar, o sea, a pesar de que él seguía muy enamorado de ella, él no, digamos que no la persiguió, no detuvo sus sueños y no, digamos, un ejemplo, no se fue a donde ella estaba a insistirle, a decirle, no, es que Juan se fue, entonces usted siga aquí conmigo. Él no, pues no tomó esa decisión, sería eso más o menos. Y pues respecto a Juan, yo no estoy diciendo que de pronto él logró mal, sino que en muchas ocasiones también es bueno tener un equilibrio y no solo sobreponerse uno, porque pues para mí estar solo en, o digamos, disfrutar los logros solos es más complicado que cuando uno está acompañado. Cuando uno está acompañado, pueda que las cosas se faciliten de alguna manera, uno se las disfruta un poquito más y pues de pronto yo en el caso de Juan hubiera buscado alternativas pues para continuar una relación de pronto no amorosa, de pronto decir no, pues ahorita no podemos ser novios, pero tengamos una relación de amistad que nos permita después reconectarnos y volver a retomar la relación, pero no cortar ese lazo así como de una. Bien, yo no puedo levantar la mano, entonces pues ya voy a meterme acá. Yo quisiera que tuviéramos en cuenta que Juan esperó a pasar las 3 noches de pasión con María para luego terminar. O sea, ahí ya hay como un detalle malo de Juan. Eso uno, dos, lo que Andrea dice de que pues, o sea, sí, es cierto que los logros es mejor disfrutarlos en compañía de alguien que solos, pero es que Juan, al continuar en su relación con María, una relación a distancia que pues para mí sería casi inexistente, se estaría cerrando la posibilidad de conocer a otra persona en el lugar donde iba a estar ahora. Tal vez en el lugar donde iba a estar en ese momento puede conocer a una chica con la que sostenga una relación que sea más bonita, con la que puedan convivir más tiempo juntos. Listo. Ahora sí, Laura. Sí, dos cosas. Respecto a lo de las 3 noches para terminarle, no sé si estoy mal, pero me parece que, o sea, pasaron las 3 noches y después fue que le llegó el contrato de que sí lo habían aceptado en ese trabajo. Entonces, digamos que tampoco fue tan mala persona para primero disfrutó con ella y sí después le terminó. Y otra cosa, como una razón por la cual considero que Pedro no debería estar en el primer lugar, es que pues trató mal a María, si bien la actitud de María pues no fue la correcta al buscar a Pedro como una segunda opción, aún así Pedro me parece que debió tratarla de una mejor forma y no decirle como yo no quiero sobras, sino que debió ser más empático, más amable, porque sea como sea María estaba pasando pues por un momento difícil. Entonces no cumpliría como con el ideal que queremos de una persona. Mauricio.
Bueno, sí, yo lo que yo quiero compartir es como, sí es bueno que uno tenga como la manera o buscar la manera para como, digamos que esa relación no termine de esa forma. Y opino lo mismo que Andrea, buscar la manera para que, digamos, yo me la puedo llevar, sí, o sea, buscar la manera si puedo apoyar o quedar bien como amigos, pero es dependiendo de, digamos, cómo lo podíamos ver con la otra persona. Porque, digamos, no, Juan pudo actuar así, pero María, ¿qué pudo pensar o en ese momento actuar si tal vez, digamos, Juan lo hubiera hecho, no, terminamos como amigos? Tal vez se hubiera puesto brava o sí, o qué hubiera hecho. Ese es el problema. Vale, siendo así, entonces vámonos como a vamos a enfocarnos en lo que, fuck, nos quedan 10 minutos, en lo que caracteriza a cierta persona para estar en tal lado, no. Digamos, ¿qué característica tendría Juan para no estar en el primer puesto? Eh, como priorizarse a él, eso creo que es egocentrismo, no sé si decirlo así, pero más o menos algo así. Yo personalmente pienso que no hay ninguna característica lo suficientemente fuerte como para no colocarme en el primer puesto. Y con respecto a lo que dice Andrea, tal vez sí pueda considerarse como egocentrismo, pero pues también hay que tener en cuenta que uno debe priorizarse muchas veces a uno mismo y pensar en uno mismo y por lo que uno ha trabajado, luchar por lo que uno ha trabajado. Y esto fue exactamente lo que hizo Juan. Entonces, pues teniendo esto en cuenta, considero que no hay un solo aspecto lo suficientemente fuerte como para bajarlo del primer puesto. Mauricio. Bueno, con lo que dijo Andrea, pues sí, bueno, prácticamente no, porque sí, él como fue un poquito egoísta con su decisión, pero, o sea, yo no puedo poner, digamos, mi decisión, o sea, primero mi visión, lo que voy a hacer antes que, que lo demás. Porque, digamos, pongámoslo en ejemplo de María. Si María hubiera sido la decisión de Juan, ¿qué pasaría? A eso voy. Digamos, si se invierten los papeles, Juan es el que se queda ahí y María es la que se va, la que tiene el papel y se va que era, esa deja a Juan ahí. Esa es mi pregunta. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué actuación tendría ahí? ¿Será un egoísmo por parte de María? A eso voy. Entonces, en sí no será un egoísmo, es como la actuación que cada uno puede tomar en esa decisión. Juan fue como conveniente porque él buscaba ese sueño, él buscaba ese ideal, él quería irse, pero no era porque por María o por alguna situación, sino sencillamente porque era su sueño y es algo de respetar. Lo mismo haría María en su caso, porque ella pensaría en su sueño, es algo que ella tanto esperó. Y pues sí, uno puede amar y adorar lo que quiera, pero primordialmente son sus sueños. Andrés Bernal. Yo primero que nada pues diría que pues en un caso de egocentrismo, pues sí, sí, pues que tienen parte razón, pero yo lo tomaría más como una, como un tipo de felicidad, estar pues al lado de la persona que pues uno más quiere y pues estar en la felicidad de una decisión en la cual voy a tomar un objetivo. Porque pues yo pienso que al final pues uno decide pues quién es feliz en sí, o sea, yo voy a decidir cómo soy feliz en sí, si con mucho o con muy poco, la verdad. Y pues en estos casos pues lo que acontece pues en Juan, el ser feliz digamos con María, es lo supremamente atractiva y emocionalmente y físicamente como la atrajo. Porque me imagino que pues Juan en esos sentidos va a decir que no habría como una curva más importante en una mujer que, pues, por ejemplo, verla y pensar que está con la mujer que más ama. Pero en otros casos sería la otra decisión, que sería traer una felicidad para mí mismo, ¿sí? Para que yo pueda tener a un futuro y pueda completar algo que quería desde hace mucho, la verdad. Entonces, yo siento que también son como unas decisiones
entre dos distintos aspectos de una felicidad, por así decirlo. Bien, Laura. Sí, una cosa respecto a lo que dijo Mauricio, y es que Mauricio se preguntaba cómo que hubiera hecho María en esa posición. Y pues debemos recordar que al comienzo de la historia, Juan y María vivían en el mismo lugar y María decidió irse a otro lugar a estudiar. Entonces, pues ella también priorizó sus intereses, su futuro, sus metas que implicaban tener una relación a largo plazo. Y Juan y María pues siguieron con esa relación a largo plazo, pero entonces ya Juan decide tomar una decisión de alejarse más de esa zona, tal vez lo que dificultaría su relación, y aún así, al igual que María hizo al principio, priorizó sus intereses y decidió que primero iban sus sueños de tener ese trabajo a seguir con esta relación. Bien, Andrea. Prende tu micrófono. Ah, ya, perdón, estaba lento. Pues digamos, respecto a lo que decían, como de que María no, prácticamente no entendía a Juan, pues quisiera agregar que ella también se sacrificó. Digamos, ella, a pesar de tanto tiempo que pasaron sin verse, ella también sacrificó, digamos, su bienestar para poder ir a verlo y compartir con él después de tanto tiempo. Pero pues sí, me parece que Juan puede ser la primera persona que esté ahí, porque pues sí, en ocasiones cuando uno lleva tanto tiempo esperando algo y se le da, pues uno tiene que aprovechar la oportunidad. Entonces, pues respecto a eso sí tienen razón. Bien, yo quisiera agregar una cosita. ¿El ermitaño tiene alguna característica que le impida estar sobre Juan? O sea, teniendo en cuenta que lo que estamos mirando es quién es mejor persona, ¿el ermitaño tiene alguna característica que le permita o que le impida estar sobre él? Pues para mí, en lo personalmente, pues no. No sé qué dirán los demás. Pero no, ¿qué? ¿No puede estar encima o no puede estar Ah, no, no, abajo? no, 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 no pueden estar encima. No. ¿Por qué? Pues porque, digamos, Juan es como una característica que casi compartimos todos. Y lo del ermitaño es como que varía dependiendo de la situación. Laura. Sí, otra cosa sería es que pues el ermitaño tampoco tiene como tanta relevancia en la historia. Se limita a un tiempo corto específico en el que unos estamos de acuerdo, unos no, porque solo es respecto a dar su opinión a la posición de María, pero tampoco tiene no tiene tanto campo, tantas características que nos permitan definir como sí, ese es el ideal de persona. Andrea. Pues me parece que no debería estar en el primer lugar porque como dice Laura, pues es un personaje que se interviene, pero no mucho. Y de igual manera, pues no es como la característica de la persona que uno dice, no, influye mucho en la vida porque toma esta o esta decisión. Él simplemente en la historia lo que hizo fue decir, no, usted vea qué haga porque es su decisión, es su vida la que va a cambiar. Entonces siento que no influye mucho y no es un personaje que tome una posición relevante, simplemente se mantiene en una posición muy neutra con respecto a las decisiones pues que conlleven a soluciones o actos diferentes. Bien, Esteban. Bueno, pues también considero que no, porque aparte de que, como ya dijeron anteriormente, es un personaje que su relevancia prácticamente es nula y su intervención es nula en la historia. También pienso, bueno, unas conclusiones personales que yo saqué de él es que puede tener, o sea, puede confundir a las personas y que es alguien que no le presta no le presta la atención suficiente a un problema o a una situación, digamos, de alta relevancia, como la de María. Él prácticamente se mostró indiferente ante esto, entonces por esa razón yo no lo pondría primero en la lista. Bien, de acuerdo. Entonces, siendo así, todos estamos de acuerdo en poner a Juan de primeras. Listo. Sí. Entonces, Juan de primeras. Bien. Segundo, la mayoría está hacia Pedro, entonces ahí toca Andrea y Laura.
que nos expliquen por qué creen que pues no es así. Ah, no, no, Andrea, no, porque ya, bueno, sí, siendo así, tú considerarías, o sea, ¿intercambiarías el lugar de Pedro y Juan o pondrías a otro personaje ahí? No, sí, se intercambia. Para mí se intercambiaría el papel ahí. Listo, entonces ya Laura, explícanos cuál sería como tu argumento del por qué el ermitaño viene a ser mejor persona que Pedro. Bueno, yo considero que Pedro no debe estar en el segundo lugar porque pues si seguimos con lo del ideal de una persona, Pedro pues estuvo enamorado o detrás de María todo ese tiempo y tal vez sí se cohibió de conocer a otras personas, de compartir con otras personas, de experimentar sí, con otras personas por estar detrás de María. Y además, lo que ya había comentado anteriormente fue la actitud que tuvo Pedro al María acudir a él, sí, como segunda opción, cosa que estaba mal, pero aún así Pedro pues la trató de una mala forma diciéndole que no quería sobras cuando aún así María estaba pues en una situación vulnerable. Y este trato que tuvo hacia María pues me parece que no cumpliría con un estándar de una buena persona. Mientras que el ermitaño, pues si bien podemos decir que es un poco neutro, me parece que su actitud de no tomar la decisión por María, que era lo que ella quería, pues estuvo muy bien, estuvo correcta de sigue tu corazón, haz lo que tú quieras, sigue tus sentimientos y no tomar la decisión por ella, no guiarla solo por lo que él pensaba. Andrea. Pues yo pienso que no es que estemos encasillando de pronto al ermitaño en una mala persona, sino que simplemente él no aportó nada, porque sí es cierto que de pronto él no influyó en la decisión de María porque quería que ella tomara la decisión por ella misma, pero si uno como persona va a buscar un consejo en otra, es porque uno no sabe qué hacer, digo yo. Si yo estoy buscando la opinión de esta persona es porque no sé hacer o porque no tengo claro qué es lo que yo deseo como tal. Sí, yo de pronto tengo una posición, digamos, intermedia. Digo, yo quiero hacer esto, pero me están proponiendo esto, entonces no sé qué hacer. Y si yo estoy buscando el consejo de otra persona, es porque esa persona va a ayudar a que mis ideas se aclaren. En cambio, pues como digo, él no tomó su posición, no le ayudó a María, no hizo nada. Entonces, siento que no debe ir en segundo lugar porque en cambio Pedro, pues él sí tiene una posición más como más rasgada y si bien es cierto que de pronto fue grosero con María, que no fue la manera correcta de decirlo, pero igual él lo hizo de pronto porque ya estaba cansado de que durante tanto tiempo él hubiera demostrado cosas a María y ella nunca se hubiera decidido por él, sino que lo tomó como segunda opción. Yo creo que aquí todos los que estamos presentes, si nos tomaran como segunda opción y nos vienen a buscar, nosotros decimos, no, obvio, ya no. O sea, ¿qué le pasa? Ubíquese porque después de tanto tiempo que yo estuve detrás de usted y hasta ahora es que se viene a dar cuenta y de todo, pues obviamente yo siento que todos tomaríamos una posición como muy radical frente a eso. Entonces, pues no sé. Y pues siguiendo con lo que habíamos dicho antes de que el ermitaño es una persona como irrelevante en la historia, pues respecto a Juan. Esteban. Eh, También hay otra cosa con respecto al ermitaño y es que en la historia se resalta que él es una de las personas, bueno, digámoslo así, él se caracteriza, bueno, uno por ser muy sabio y segundo por dar muy buenos consejos y por lo general se acude a él. Pero con María creo que él no realiza la labor la cual pues debe realizar teniendo en cuenta esto. Él pasa por encima, pasa por alto pues las necesidades de María y no le toma la importancia, o sea, él no realiza la labor que creo yo debe realizar. Entonces, pues, esta es una de las características pues, por las que creo que no es como el lugar para el ermitaño. ¿Qué piensas de eso, Laura?
Pues sí, tal vez lo que decía Esteban, encuentro como la razón, estoy de acuerdo con lo que dice Esteban, de que en este caso pues el ermitaño no aconsejó, solo se limitó a María, toma tú la decisión, pero tampoco le aconsejó, le dijo, bueno, no le dio su punto de vista ni nada, entonces pues sí podríamos colocar al ermitaño en un punto neutro. Siendo así, el grupo está de acuerdo en poner en el segundo puesto a Pedro. ¿Sí? Sí, señora. Sí, perfecto. Bien, entonces, antes de continuar con el tercero, considero debemos ir elaborando los argumentos para no dejar pasar pues lo que ya habíamos como mencionado. Entonces, ¿qué argumentos recuerdan manejamos para dejar a Juan de primeras? Pues dijimos que era una persona que tenía sus metas claras, que no iba a renunciar a sus sueños por una relación sentimental. También dijimos que pues tomó la misma decisión que María al principio, cuando María decidió irse a estudiar a otro lugar. Tiene sus metas claras. Repito. Que no está dispuesto a renunciar a estas por una relación sentimental. Ujú. ¿Qué más? Que le comunicó a María Otro de era la que él manera se correcta. prioriza a sí mismo. Mm, Que le ¿Qué comunicó a dijiste, María. Ana? Dime. Que le comunicó a María de una manera pues como empática, no fue grosero ni nada por el estilo. Determinó a María de la mejor manera, podemos poner. Listo, uno más y dejamos ahí el primer argumento. Entonces, Juan prioriza sus sueños y sus intereses. Era también otra. lo puse acá, a ti sí te alcancé a entender. Ah, ok. Otra cosa sería que supo en qué momento terminar con la relación. Ahí mismo podemos poner que si la intentó, o sea, si intentó mantener la relación en el momento en el que María se fue, ¿sí? Ajá, sí. A ver, ¿cómo la relación? Pues en un momento. Por estudio. Listo. El segundo puesto pusimos a Pedro. ¿Por qué pusimos a Pedro? Pero hablamos de que él era orgulloso, era alguien seguro. Es seguro de sí mismo. Ajá. ¿Qué más? Que Se sabe, da su lugar y a pesar de... Sí, sigue. que sabe reconocer Ah, tanto su amor propio como el amor que le tiene a los demás. Sin embargo, de Pedro también hablamos que tal vez la manera de referirse a María como que no fue la más correcta. Laura, tú me habías dicho algo acá. Se da su lugar pese, que seguía. Pese a que ame mucho a otra persona, no se permite ser utilizado por esto. Pese que se da su lugar pese.
¿Cómo fue que dijiste? Por más que ame a una persona. No se permite ser utilizado pues, por esa persona o por esta. Tuvimos en consideración que la respuesta que le dio a María, la respuesta no fue la mejor. Listo. ¿Algo más que quieran agregar? No, perfecto. Vale. Luego ya yo le cambio el tamaño de la fuente y eso. Entonces, volvamos. Tercer lugar. En tercer lugar sí tenemos pues varias opiniones. Pues, a mí me Digamos que gusta. ahí mi posición se invertiría, ¿no? Entonces yo colocaría al ermitaño en el tercer personaje. Listo. Entonces la diferencia estaría entre Andrés y Andrea. Bien, a mí me gustaría empezar debatiendo la posición de Andrés, diciendo que, o sea, tú postulaste que el barquero debía estar en una posición neutral porque tuvo claro que es, o sea, para, ¿para qué? Para llevar su negocio no tenía que dejar como meter las cosas del corazón. Sin embargo, considero yo que pues es un personaje que tiene principios muy cuestionables. Entonces, digamos, respecto al ermitaño, que realmente no tiene mucha cosa que uno diga, no, esto es malo, esto lo hace mal la persona, ahí sí siento que el ermitaño tiene que estar por encima del barquero. Andrea. Total, me parece que pues no podemos decir, digamos, no, él tiene unos principios súper claros cuando no pudo ayudar a María sin interés alguno, pero sí le ofreció que le diera su flor para poderla transportar. Entonces en eso me parecería una posición muy contradictoria porque para unas cosas sí tiene sus valores súper arraigados, pero para otras que le convienen personalmente a él no los tiene tan arraigados. Andrés, ¿qué piensas de esto? ¿Sostienes tu postura? Pues yo pensaría que en este caso, pues como María no tenía en estos momentos, pues el dinero que le estaba pidiendo el barquero, pues en este caso, pues pidió la flor a cambio. Ya sus delimitaciones, pues tendría el barquero para saber con qué iba a utilizar la flor o a quién se la iba a dar también. En estos casos, pues yo pondría, por ejemplo, en un caso hipotético, un policía, en estos casos. El policía, pues se limita a saber las órdenes que les da, por ejemplo, una protesta, las órdenes que le da el Estado, tiene que limitarse a su objetivo y estar claro. A pesar de que estén en contra de cualquier tipo de cosa, manifestación, etcétera, la policía se va a mantener ahí teniendo su labor y no va a tener que aceptar, por ejemplo, algún tipo de favorecimiento, pues también va a tener su tipo de empatía en ese caso, pero me parece como un caso hipotético para colocarlo como si fuera el barquero. Pero es que el barquero no está siendo sometido a ninguna autoridad. Mauricio, ¿todavía has levantado la mano antes que Andrea? Bueno, principalmente lo que yo pensaría es lo mismo que dijo Andrea. Sí, porque o sea, pienso que no es un personaje imparcial, por lo que no sería muy importante en el, digamos, en el tema, ¿no? Andrea. Y es que literalmente tú lo estás diciendo, Andrés, se supone que él debe mantener su posición a pesar de todas las cosas y no debe dejarse sobornar o nada por el estilo. Y él, al pedirle la flor a María, estaba intentando sobornarla para poder cumplir y saciar su necesidad a cambio pues de ese intercambio. Entonces, pues siento que si ese es el argumento que utiliza, sería como contradictorio también ahí, porque él está pidiendo un soborno,
para pues saciar la necesidad de María. Entonces no estaría aplicando su valor de, pues a pesar de las circunstancias, yo busco ayudarle. No me parece porque está utilizando el soborno como herramienta. Andrés, ¿qué piensas? Totalmente de acuerdo con tus palabras, Andrea. Siendo así, o sea, intercambiarías el papel del ermitaño con el barquero. ¿Sí? 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 Sí, sí. Vale. Entonces ahora, Andrea y Esteban, ¿por qué ubicaron a María de terceras? Pues, bueno, ahí sí, bueno, hablen. Bueno, principalmente yo coloqué a María de terceras porque teniendo en cuenta que estamos hablando acá de los valores, creo que es el perfecto equilibrio. María, o sea, María es el perfecto equilibrio en el que encontramos ventajas y desventajas. Como yo lo dije anteriormente, encuentro ventajas como que María es persistente, como de que busca ayuda, se busca, sí busca ayuda en sí misma y en las demás personas, pero también tiene desventajas como que no se valora a sí misma. Y creo que en general, pues todos estos aspectos creo que hacen como el equilibrio en María y pues prefiero ponerla ahí que por ejemplo al barquero, que veo más defectos en el barquero que en María o incluso en el ermitaño. O sea, ¿en el ermitaño encuentras defectos? Sí, claro, pues el ermitaño es, como dije anteriormente, un personaje que prácticamente es irrelevante en la historia y que no, del cual se habla poco, ¿sí? El cual tiene una intervención muy mínima. Pero mirando los, digamos, los valores, digamos, del ermitaño, eh, yo la verdad encuentro muy poco, pues tal vez decir que es alguien muy inteligente o algo así, pero no le veo alguna ventaja que le haya traído a María o algo así, incluso como pues me parece que es alguien que puede confundir, alguien que no pues da la atención, alguien súper indiferente, entonces pues por eso prefiero poner a María sobre el ermitaño. En lo poco que sabemos del ermitaño, nos dijeron que era la persona más sabia del pueblo, ¿no? Nos dijeron que era buen amigo y que sabía escuchar. Eso es la concepción que tenemos del ermitaño. Por otro lado, tenemos a María, que pues dentro del análisis que uno mismo hace de la historia, le fue infiel a su novio con el barquero, pues para verse con el mismo novio. O sea, sí, partamos de ahí. Además que, como mencioné antes, es una persona que se guía por la heteronomía. No puede decidir por sí misma. ¿No consideras que esas características del ermitaño se sobreponen a las de María? Bueno, Laura. Sí, y además, pues si seguimos el orden de una persona ideal, el ermitaño estaría por encima de María, porque María, sea como sea, pues tiene unos defectos que no entrarían en esa persona ideal, mientras que en el ermitaño no encontramos, o bueno, si bien encontramos tal vez que no aconsejó de una manera correcta, esas no son tan graves como las de María, como utilizar a otra persona, como dar su flor para poder conocer para poder ir a visitar a su novio. Entonces, pues si seguimos con el ideal de una buena persona, también el ermitaño estaría por encima de María. Bueno, primero me gustaría recordar primero que todo que María nunca le fue infiel a Juan. O sea, pues ya habían terminado su relación, no, tal vez no es algo muy ético que digamos, pero nunca le fue infiel. No, 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 no. Yo hablo de cuando, o No. sea, el barquero le dijo, me tienes que dar tu flor para que yo te lleve a un lado. Y pues ella llegó allá, o sea, que le dio su flor. Entonces, pues estuvo con el barquero para poder verse con Juan. Entonces ahí es cuando te digo que le fue infiel. Y Pero aún es que así, eso, así lo entendamos de una manera literal, que fue una florecita del campo, pues aún así se dejó sobornar y eso pues no es un valor ético de una persona ideal. No tiene convicciones firmes. Andrea. Pero pues también tenemos que tener en cuenta que si el ermitaño hubiera tomado su posición y su papel y lo hubiera cumplido, María no hubiera tenido que regalar su flor para ir a ver a Juan. O sea, si él hubiera mantenido una posición correcta, le hubiera dicho a María, no, es que eso está mal, yo soy el más sabio, yo tomo las mejores decisiones, entonces yo te aconsejo que no hagas eso porque eso va en contra de tus principios y de las voluntades que debes cumplir para llegar a ese propósito que deseas.
Y adicionalmente debemos tener en cuenta que eso también es un reflejo de falta como de empatía de alguna manera, por decirlo, porque yo puedo estar pasando por una situación difícil, pero eso no quiere decir que yo no pueda ayudar a, o sea, yo no pueda como exterior ayudar a esa persona a sobrepasar esa decisión difícil mostrándole mi punto de vista. En cambio, María, pues a pesar de las decisiones malas que tomó, ella lo estaba haciendo era porque de su corazón, perdón, nacía el amor y ella quería hacer las cosas de la mejor manera. Y si bien, pues ella, digamos, estaba pasando por el momento en el que buscó a Pedro como segunda opción, era porque ya se sentía sola y por el abandono que tenía por Juan, más no por cualquier otra cosa. Esteban. No, pues me gustaría recordar que tal vez una de las cosas que tú, Daniela, dijiste, una de las características del ermitaño es que era una persona que sabía escuchar y puede que sí se resalte en la historia, pero no la llevó a cabo, en realidad la pasó por alto, pues con María. Ahora, con lo que decías anteriormente del barquero, siento que más, yo personalmente lo veo más como un caso de manipulación hacia ella, pues por una necesidad que ella tenía. Yo veo más eso que un caso, digámoslo, de infidelidad ahí. Ya creo que pues eso sería todo. Es bien. De lo que dijeron, pues no sé, sigo manteniendo mi postura de que pues, o sea, no podía, claro, él hubiese podido decirle, yo te aconsejo que no hagas esto por esto, esto y esto, pero es que esa flor era muy preciada para ella y tal vez si él se hubiese aconsejado, o sea, considero yo que es una decisión que ella tenía que tomar por sí misma. Y si el ermitaño hubiese interferido o le hubiese dado su opinión, hubiese inferido directamente en la decisión que él iba a tomar. Él realmente fue muy sabio al decir esto es algo que únicamente puedes decidir tú. O sea, no es que no haya cumplido con su papel, él lo cumplió, porque él de la forma más sabia dijo, eso solamente lo puedes decidir tú porque las consecuencias únicamente las acarrearás tú, Mauricio. Sí, yo opino lo mismo que estás diciendo, Daniela. Sí, porque digamos, me parece ilógico que uno vaya a entregar algo apreciado, o sea, su flor. Y pues sí, literalmente, pero de todas maneras es algo muy importante para uno, o sea, simboliza algo. Y lo otro, pues la opinión de él, digamos, él no pudo ponerse en la decisión de María porque, o sea, es muy difícil ponerse en la posición de la otra persona si uno antes no la, no, o sea, uno antes no ha estado en ella. Entonces es como muy complicado. Entonces yo optaría por lo mismo que estás diciendo, Daniela, que él actuó de buena manera, hizo su labor, pues a los ojos de la demás gente, pues no fue lo mejor, porque pues sí, pudo dar más, pero de todas maneras él cumplió su labor, lo primordial. Entonces yo opino lo mismo que tú. Vale, Andrea. Pero es que volvemos a lo mismo. Si, digamos, si él hubiera reconocido que para María era muy importante la flor, él debió decirle a ella que tomara la decisión teniendo en cuenta lo que la otra persona, o sea, cómo iba a afectar a la otra persona. Porque si para María era tan importante esa flor y el amor que ella le tenía a Juan era tan grande que ella era capaz de sacrificar esa flor por verlo, pues entonces la decisión obviamente tenía bases sólidas para consolidarse. Si ella sintiera, digamos, que la flor es una cosa insignificante, pues ella diría, no, no me importa, no la sacrifico porque me da igual y ni siquiera tengo que dirigirme con el ermitaño para tomar mi decisión porque para mí la flor no importa. Pero si tenemos en cuenta el valor de la flor, el ermitaño debió haberle como dado la posibilidad a ella de mentalizarse y de reconocer que el valor que tenía esa flor para ella e inclusive para Juan era más importante o era menos importante para pues que ella realizara el viaje y eso hubiera influido en la decisión, no como tal, digamos, no hubiera dirigido a María a tomar una posición u otra, sino que le hubiera facilitado el poder tomar la decisión que ella quisiera y que de pronto no afectara a ninguna de las dos partes de la relación.
Laura. Sí, bueno, digamos que los que pusimos al ermitaño en el tercer puesto, admitimos que el ermitaño, bueno, se equivocó al no darle algún consejo. Aún así, si lo comparamos con las acciones de María, de que María quiso utilizar a Pedro, de que no le importó, digamos, cómo se iba a sentir Pedro al ser utilizado, de que también se dejó sobornar por el barquero, me parece que aún así las decisiones que tomó María caracterizan más a una mala persona que a una buena. Mientras que el ermitaño, bueno, no dio su opinión, pero no son unas decisiones tan malas o tal vez tan que causen tanto efecto como las de María. Mauricio. Bueno, sí, yo lo que pienso es que, bueno, es valioso la flor, porque digamos, cuando es algo que uno quiere, uno lo va a cuidar, ¿no? No, sí. Entonces, pues para Juan, pues sí, puede ser relativo porque, digamos, para Juan, o sea, si uno le importa algo, uno va a entregar esa, digamos, ese objeto con tal de ver a la persona. Pero si es algo importante, algo que es especial para mí, yo no lo voy a entregar, voy a buscar la manera diferente, pues, no, digamos, una manera para ir a, digamos, como María, ir a buscar a Juan, ¿sí? Eso sería mi pensamiento, yo lo haría de esa forma, buscar otra manera y no, bueno, tocó así. Bien, yo creo que si nos podemos, o sea, como para concluir, guiarnos por lo que estaba diciendo Laura, de sopesar que sí, pues el ermitaño tuvo su falencia, pero María también. Entonces mirar como quién es peor persona. Claro, o sea, el error del ermitaño fue uno solo, no la aconsejó, pero María la embarró en pues reiteradas ocasiones. Siendo así, Esteban y Andrea, ¿a qué conclusión llegan? Bueno, yo personalmente, digamos que acepto, más que todo por el argumento que, que, pues más que todo sí por el argumento que habla del valor de la flor para María. Entonces, pues teniendo en cuenta esto, yo acepto el tercer lugar para el ermitaño. Andrea. No, pues sí, digamos, teniendo en cuenta la comparación que nos hace Laura de las acciones buenas y malas de María, sí sopesan pues más las malas acciones, entonces sí, dejemos a el ermitaño en tercer lugar. Entonces, todo el grupo de acuerdo en que el ermitaño va de tercer puesto. Sí, sí, así, sí. Bien. Entonces, el argumento por el que el ermitaño queda en el tercer puesto es Andrea. ¿Tienes el micrófono apagado? Listo. Pues yo pienso que a pesar de que no cumplió su papel totalmente, tampoco realizó acciones que afectaran la vida de otro de los personajes. Simplemente dejó de hacer algo, pero en su opinión personal era para que no influyera su opinión personal en la decisión de María. Ok. ¿Quién más? ¿Qué otro argumento consideran que es importante poner para sustentar que el ermitaño está en tercer puesto? ¿Les parece si ponemos que aunque no es un personaje muy relevante en la historia, es uno que, o sea, que no es tan malo en comparación a los demás? Sí, digamos Sí, que tuvo su participación, pero fue imparcialmente, como que logró tener como un equilibrio, O tal vez decir que simplemente no tiene la cantidad de falencias que pueden tener el resto sí, de personajes, y ya. como que sí, que María y el barquero, sí,
que tuvo, digamos, como menos falencias y unas virtudes. Que unas falencias compensó con las virtudes, así que tiene como un equilibrio. No sé cómo redactarlo ahí. Con las de los otros dos personajes. Pues una tuvo como un persona, equilibrio, ¿no? es una persona Podemos relativamente decir. imparcial, ¿no? O equilibrada, no sé. Sí, es una persona relativamente imparcial, sí. Listo. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Sí, Sí. Vale. Siendo así, pasamos al cuarto puesto. En el cuarto puesto tenemos, bueno, Esteban, asumo que, no, No, sí, está aquí. igualmente en este caso habría que hacer un cambio. Sí, sí, sí. Entonces asumo que Andrea la intercambias con María. Y Andrés, ¿con quién lo intercambias? ¿Con el barquero? Sí, sí. Vale. Yo personalmente también, yo que lo tengo, pues igual de último, pues iría tercero, lo intercambio con el Barker. Dejaría de últimos al Barker. Yo también quería decir lo mismo. Ah, no. No sé si había caso. Yo había puesto al el barquero de cuartas y a María de quintas, pero también considero, o sea, teniendo en consideración lo que hemos hablado, considero que el barquero es una mala persona, pues considerable mala persona en comparación a María. Entonces yo también quisiera cambiar ahí. entonces Sí, quedaría, también. Bueno, primero, habla tú. no, sí, sigue. No, dale. Mauricio va a decir que también lo va a cambiar como lo cambié yo. Listo. Ajá, Laura. entonces solo quedaría como Andrés con otro personaje. Andrés tendría al barquero primero y a María de quintas. Aunque no, espérame, no. Sigo sosteniendo que María no. Ahí, en el último María. Bien, entonces. Entonces sería que Mauricio y Andrés argumentaran. Ajá. Yo primero, Andrés, De los que primero. Habla tú, Mauricio. ¿Por qué consideras que María debe ir de últimas? porque, bueno, comparación de los demás personajes, yo pensaría que ella tuvo como falencias, ya que no supo manejar bien la situación. Digamos, hay situaciones donde ella no pensó bien, no lo mentalizó bien para que la solución fuera la más asertiva. Entonces ella como que lo tomó toda a la ligera, como que, ay, no funciona esto, pues esto tiene que funcionar. Y pues ella no pensó bien qué decisiones podría tomar ahí. Pues ese sería como mi argumento, como que ella no tomó buenas decisiones porque se aceleró mucho. Andrea. Pero pues yo digo que de pronto ese acelere se debió a que ella estaba llevada por las emociones que sentía por Juan. Pongámonos en el papel de que, digamos, ella no hubiera podido viajar en ese momento, no hubiera llegado a donde Juan y a Juan le hubiera llegado la carta y, digamos, María llegó un tiempo después y ni siquiera sabe dónde está Juan porque no sabe qué pasó con él. Ella tomó la decisión apresurada de pronto porque tenía un presentimiento de que era el momento justo y necesario para viajar y verse con Juan. Y en comparación a eso, digamos, sí, el error de ella fue tomar la decisión apresurada, pero el barquero no tenía ninguna necesidad prioritaria, no tenía ningún afán, no, digámoslo de una manera coloquial, no se le iba a caer una mano por ayudar a María y aún así decidió sobreponer sus intereses personales antes que darle la ayuda a María. Laura. Sí, otra cosa es que pues si hacemos el mismo ejercicio de sopesar sus acciones y sus valores que lo caractericen como una buena persona, pues María si bien tuvo errores, digamos, muy graves, como el buscar
a Pedro como una segunda opción o tal vez dejarse sobornar, aún así también tuvo acciones buenas. Mientras que el barquero, pues personalmente no le encuentro nada bueno en sus actitudes, porque solo buscó aprovecharse de las debilidades o aprovecharse de la angustia que sentía María en ese momento, pero no le encontramos nada bueno. Entonces, pues si hacemos el mismo ejercicio de sopesar, María iría por encima del barquero. Bien, Mauricio, antes de darte la palabra, quiero ver si Andrés tiene algo que agregar, pues para que te apoye, ya que él es el otro que pues, sostiene una postura distinta. Yo sostengo una opinión aclarativa con la de Mauricio, la verdad. ¿Por qué? Y un punto más, porque siento como había dicho Mauricio, que fue como una opinión, digo, una acción muy rápida. La verdad, no se dio el tiempo a que María pensara y lo tomó de una forma muy sencilla y rápida. A lo que me hago entender es que, digamos, a lo que se toman ese tipo de decisiones tan rápidas, se toman unas decisiones que son muy a vida personal, a mi favor, a mi favorecimiento de una vez. Me da pues a entender que en estos casos, pues, María siento que... Un momentico. Qué pena. Entonces, estaba hablando Andrés, exponiendo su punto de por qué debía ir, por qué era mejor persona. ¿Es un argumento que va a seguir o Mauricio lo va a apoyar? Dime, qué pena, se me entrecortó. Estabas exponiendo tu punto sobre por qué consideras que el barquero es mejor persona que María. Ah, no, ahí acaba el argumento. Vale. Entonces, ¿algo más que sustentar, Mauricio? Mauricio. Mauricio. Dime. ¿Algo más que sustentar sobre tu punto? No, yo pensaría que no porque estuvo muy claro, digamos, los argumentos y pues la verdad, pensándolo bien, pues cambiaría de opinión. Yo sí pensaría lo mismo que los demás. Sí, está bien. Entonces, Andrés, ¿cuál es tu posición, pues, final? Teniendo en cuenta que sopesando las acciones del barquero y María, pues, el barquero tuvo más falencias que María. Sí, exactamente, el barquero, pues como tú lo acabas de decir, tuvo más hechos pues malos porque hizo, entonces pues yo me pongo en el posicionamiento de poner a María en cuarto lugar. Entonces, está todo el grupo de acuerdo en que de cuarto puesto vaya María y de quinto el barquero. Sí. Sí, Bien. Siendo así, el argumento final sería como para la elección de los últimos dos puestos. Utilizamos como estrategia sopesar las acciones de ambos personajes. De ambos personajes. Acción mediante la cual llegamos a la conclusión de que el barquero
no tiene cualidades que lo caractericen como buena persona. A diferencia de María, quien aunque tuvo falencias, sigue teniendo características. ¿Qué cualidades consideran ustedes caracterizaron a María alrededor de la historia? Yo personalmente caracterizo a María como una persona arriesgada y de grandes sentimientos. Bien, sí. Una persona arriesgada y de... Otra sería como que es capaz de hacer hasta lo imposible por las personas que ama. Mauricio. Bueno, que ella tiene la cualidad como de amar, que lo más importante, o sea, es bonito amar. Entonces, pues, eso para mí es como relevante, que es una persona que ama. Listo. Entonces voy a leer los argumentos y me dicen si les modificamos. Bueno, considero que es importante poner antes de desplegar los argumentos que para realizar el orden nos basamos en hacer un esquema piramidal en el que puntee el que tenga característica de mejor persona. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, a mí también me parece. Listo. Déjenme 5. Porque no tengo visión completa. Entonces, para aclarando que para llegar a un consenso de los personajes, nos basamos en la elaboración de un esquema donde puntee aquel personaje con mayores características de una buena persona. Bien. Sin contorno. Listo. Ahora sí voy a leer los argumentos y pues ustedes me dirán. Partiremos aclarando que, para llegar a un consenso referente al orden de los personajes, nos basamos en la elaboración de un esquema piramidal donde puntea, aquí la cagué, donde puntea aquel personaje con mayores características de una buena persona. Consideramos que Juan es el personaje que debe ir en primer lugar, ya que tiene sus metas claras. No está dispuesto a renunciar a estas por una relación sentimental. Se prioriza a sí mismo. Punto. Le terminó a María de la mejor manera y supo en qué momento hacerlo. Aquí tenemos errores de redacción. Punto y coma. Pues en un momento inicial decidió intentar llevar la relación a distancia tras el cambio de domicilio de María motivado por el estudio. En segundo lugar decidimos ubicar a Pedro.
ya que es seguro de sí mismo. Se da su lugar, ya que por más que ame una persona, bueno, aquí estamos repitiendo 2 veces ya que. Sí, eso te iba a En decir. segundo lugar, Podemos poner teniendo en cuenta. y por más, ¿no? Y por más que ame. O a pesar. Y en el primer párrafo falta un que. En las ¿Dónde? primeras, consideramos que Juan. Tenemos que Juan, listo. En segundo lugar, decidimos ubicar a Pedro teniendo en cuenta que es seguro de sí mismo. Se da su lugar y por más que ame a una persona, no se permite ser utilizado. Diferencia entre su amor propio y el amor que siente hacia los demás. También tuvimos en consideración que la respuesta que le dio a María tras esta buscarlo no fue la mejor. Cambiemos ese su amor propio por el amor propio, porque pues si es amor propio es suyo. El amor propio, ajá. Eso. Y está tercero. Se llegó a la conclusión de que el ermitaño era quien debía estar en el tercer puesto, ya que, pese a que hay muchos que no, Siento que está como redundante. Ya que Ujú. Puesto que, aquí podemos, se llegó a la conclusión de que el ermitaño era quien debía estar en el tercer puesto, O puedes poner, debía estar en el tercer puesto, pues aunque tuvo una falencia, ¿no? aunque tuvo una falencia en el cumplimiento de su papel al no aconsejar a María, no hizo daño a nadie. Queda un punto. Tomó esta decisión motivado en sus convicciones. Ese tomo lleva tilde. Ujú. Aunque no es un personaje primordial en el desarrollo de la historia, al sopesar sus falencias y virtudes con las de los otros 2 personajes, podemos decir que es una persona relativamente imparcial. Pero ahí Y finalmente, aunque se repite, entonces podríamos poner a pesar de que, o debido a a pesar de que... Sí, ahí está bien. Ujú. Para la elección de los últimos 2 puestos, utilizamos como estrategia sopesar, sinónimo de sopesar para no repetirlo arriba y abajo, comparar. Al comparar. Utilizamos como estrategia sopesar las acciones de ambos personajes, acción mediante la cual llegamos a la conclusión de que el barquero no tiene cualidades que lo caractericen como buena persona, a diferencia de María, quien, aunque tuvo falencias, sigue teniendo características de una persona arriesgada, de grandes sentimientos, pues es capaz de hacer hasta lo imposible por las personas que ama. pues ahí aunque lo podríamos poner como, dice, como una buena persona, a diferencia de María. Si bien tuvo falencias, sigue teniendo características de una persona arriesgada, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Algo más que crean debemos cambiar? No, me parece que todo No, ahí está está bien. bien. sí, Ujú. estoy igual. Listo, gente. Entonces, este color no me gusta ahí. Siendo así, terminamos. Dale, entonces